Cordial saludo, doctor. Mi nombre es Carlos Fernando Gutiérrez Castro. Eh, Esta es la materia de metadatos. Hago parte del grupo 78 y hoy le voy a explicar o como tal hacer un pitch de lo que realmente vimos durante todo el semestre y a presentar como tal una idea de por qué un posible usuario debería adoptar esta estrategia de metadatos. Para empezar, tenemos que tener claro el problema que abordamos como tal. El principal problema era que la Fundación Sonrisas Escolares ha venido entregando kits escolares a niños de primaria de diversas localidades del país. ¿Qué teníamos qué problema poseíamos con esta entrega de kits? Que realmente los datos nunca, no eran claros, se manejaba información muy desordenada. Generalmente los kits se entregaban en zonas vulnerables donde no había alcance del internet, lo que complicaba más el registro de la información. Entonces, a lo largo del curso y con el desarrollo del mismo, creamos estrategias para solventar estas fallas que presentaba a la hora de llevar la trazabilidad de los datos. Entonces, el principal problema que tuvimos era la calidad de los datos. Era información bastante llegaba a ser errónea, se cometían demasiados errores por digitación, no había claridad en la estructura de los datos, no tenían una plantilla, no se presentaba nada de eso, por ejemplo. Para empezar, ¿qué podemos tener en cuenta? Hemos decidido tomar la estrategia de metadatos y abordarla de una forma analítica, digamos que los metadatos sean estudiados, porque pues en sí los metadatos es el estudio de los datos. Para dar una breve explicación, por ejemplo, aquí tenemos que ¿qué son los metadatos? Son datos que están sobre los datos. Son datos que describen otros datos. El metadato puede ser texto, voz o imagen. El metadato ayuda a clarificar y encontrar datos. Como ejemplo, podemos documentar atributos, por ejemplo, nombre, tamaño, tipo de dato y etc. Objetivo de los metadatos. ¿Qué es lo que queremos plasmar? Pues la búsqueda que permite saber qué datos existen, elección permite comparar datos y utilización nos da una descripción técnica de los datos. ¿Para qué sirven los metadatos? Pues la idea que yo creo que deben adoptar los metadatos es porque optimiza los recursos que poseemos, ¿no? Pues para localizar recursos, para descubrir los recursos, para controlar el acceso a los recursos, identificar versiones y preservar la información. Sobre todo que si tenemos toda esta información bien catalogada, vamos a tomar mejores decisiones a la hora de presentar inconvenientes o fallas. Bueno, entonces ya habiendo identificado y teniendo claro qué son los metadatos y para qué nos van a servir, debemos definir la estrategia o la estrategia que utilizamos a lo largo del curso. Como tal, la principal estrategia y es que estos lugares, al encontrarse en sitios tan alejados que es muy difícil que posean señales de internet o cosas así, es vital la estandarización de los archivos. Por ejemplo, si vamos a recolectar esta información en Excel, eh, tenemos que estandarizar los archivos de Excel. Entonces, digamos que cada las columnas solamente reciban la información que se necesita, ¿no? Pues si tenemos una columna que se llama kit, que en esta columna solamente se puedan digitar texto o letras y asimismo describir bien la información del kit que se entregó. Otra que puede ser es, por ejemplo, la localidad o la ciudad, estos campos tienen que estar validados para que solamente reciban información como tal de tipo texto. Por ejemplo, no lleven números porque, pues, como todos sabemos, una ciudad, el nombre de una ciudad no puede llevar números. Y asimismo hacer esa estrategia con los datos. Por ejemplo, debemos documentar los campos relevantes como el nombre del acudiente, la identificación, la edad, el menor, la fecha de la entrega, que esos campos estén validados para que esta información que se digite sea la correcta, que digamos que en la fecha no vaya a haber el nombre de una persona o la identificación de una persona, solo que haya, como se dice, fechas.
Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Pues creando formatos, creando un proceso y ideando archivos de Excel idóneos para que al momento de leer la descripción, pues no poseamos ningún problema con datos como mal redactados o problemas en la digitación. ¿Cómo implementaremos esto? Pues realmente vamos a estandarizar los archivos Excel y sobre todo que para que al momento en el que esta información sea recopilada, al momento de poseer esta información y poseer Internet, estos archivos puedan ser subidos al software o a la aplicación que esté utilizada para cargar la información, estos archivos puedan subirse de forma masiva y que solamente agilice el proceso y no tenga que estar llenando estos campos uno por uno nuevamente. Entonces, toda esta información va a llenarse de forma masiva mediante el archivo Excel que se creó. Y entonces, ¿quiénes van a ser como tal, las personas interesadas, las partes interesadas en este proyecto como tal? Para dar respuesta a la siguiente pregunta, que son las partes interesadas, las hemos catalogado en diferentes departamentos. Por ejemplo, el departamento de sistemas son los responsables de el portal web y de la base de datos en MySQL, además de crear la digitalización de los archivos en Excel. El equipo de la fundación en campo son como tal las personas que van a hacer sus expediciones y van a recolectar estos datos en las diferentes localidades del país. Y finalmente los directivos de la fundación, quienes utilizarán los reportes de donaciones para evaluar el impacto de estos programas. Otras partes interesadas, pero no tan directamente, serían como auditoría y control interno, que deben verificar que los datos sean registrados de manera correcta, instructores o responsables de formación que son necesarios para capacitar al personal en campo sobre el uso correcto del sistema. Estos como tal serían las personas interesadas y que tomarían un rol activo en a lo largo del proyecto. Y bueno, y pasamos a la siguiente pregunta de la tabla NIP. Por ejemplo, los datos maestros, quiénes van a ser los datos maestros que tanto nos interesan en esta ocasión? Por ejemplo, hemos identificado tres principales datos maestros, que son como tal las personas, las cosas que pueden ser abstractas o tangibles, los lugares. Entonces, como tal, en un dato maestro tenemos a las personas que como tal hemos logrado identificar estos datos, como son como tal la información de nombres, dirección de la residencia, su fecha de nacimiento, vienen haciendo las cosas como el kit, que vendría siendo como una descripción del kit, el valor monetario del kit, y donaciones como datos del beneficiario del kit, eh, el kit que se entregó, la cantidad donada y la fecha que se envió esa donación. Y por último tenemos los lugares, como el municipio que tiene su nombre, tiene su departamento, su región, y finalmente el departamento que es como tal la región a donde pertenece esta ciudad. Entonces, pues como tal, estos son los datos maestros identificados. Y que será la columna vertebral de todo este proyecto de datos. Entonces, ya habiendo realizado las estrategias digamos, de las partes interesadas, y ya la estrategia clara de cómo se recopilan los archivos, ya con estos datos maestros tenemos una idea clara de cómo va a terminar nuestro proyecto. Y la arquitectura seleccionada. Entonces, como tal, tenemos esta imagen en donde tenemos las diferentes partes que recopilarán los datos. Por ejemplo, tenemos el repositorio de metadatos centralizado, que como tal es el servidor en donde se va a guardar toda esta información. ¿De dónde va a llegar esta información? Nos va a llegar de archivos Excel con la información recolectada y también de la información captada en el sistema web mediante SQL. Finalmente, los directivos de la fundación, equipo de campo y equipo de sistemas, todo está centralizado en este servidor, ya que ellos van a recolectar esta información y todos van a participar directa o indirectamente, por ejemplo, en la recolección de datos y finalmente en la lectura de estos datos, que es lo que más le interesa a los directivos de la fundación. Y para la siguiente pregunta, que es como tal el análisis exploratorio de los datos, tenemos como tal esta herramienta que se llama Orange, que nos ayuda demasiado a la hora de analizar datos. ¿Qué pudimos hacer? En este caso, con la herramienta ahora nos dimos cuenta de la redundancia de los datos, la cual
nos podría generar varios conflictos a la hora de la lectura de los datos, como es el caso de que existen palabras que están mal escritas, por ejemplo, que están repetidas. Por ejemplo, tenemos el caso de que varias veces un mismo municipio, una misma ciudad, está escrita dos veces una en mayúscula, otra. Entonces ya nos estamos dando cuenta de la redundancia de los datos. Por ejemplo, en los valores atípicos, existen dos valores atípicos en los datos. Campo de edad registra un valor de 200, el cual no puede ser posible. Por ejemplo, en la edad, tenemos que en algún momento alguien registró a una persona con una edad de 200 años, lo cual sabemos que esto es imposible técnicamente. Entonces, pues, esta herramienta ahora nos ayudó bastante a la hora de hacerle lectura a estos datos y hacer las correcciones debidas. Tenemos el campo cantidad, por ejemplo, que dice que a una persona se le entregaron más de 1000 kits, algo que sabemos es imposible. Entonces aquí hay errores en los datos y es algo con lo que con esta estrategia que estamos implementando se va a subsanar. Entonces aquí tenemos más ejemplos de datos erróneos o mal digitalizados. Por ejemplo, lo que mencionaba antes, Amazonas y Amazonía son una misma región, pero están, el sistema lo detecta como si fueran dos zonas diferentes, Caribe en mayúscula, Caribe en minúscula. Entonces, con estos datos recolectados y los ajustes necesarios, pues daremos una mayor legibilidad y una mayor credibilidad a los datos que tenemos. Listo. Y finalmente tenemos como tal el, el estudio de estos datos ya realizado con Power BI. Power BI es la herramienta que utilizamos para crear un dashboard que nos facilite la lectura de los datos. Entonces, con medio de gráficas ya podremos leer los datos de mejor manera. Entonces, por ejemplo, esta primera gráfica que poseemos aquí nos ha dicho cuántos kits han sido donados por departamento, por ciudad, perdón. Entonces, aquí sabemos que, como tal, el departamento de Antioquia fueron donados cerca de 487 kits, digamos, sumando Atlántico, información detallada uno por uno. Entonces, este es el cálculo que tenemos, donde sabemos que en el departamento del Cesar fue el departamento donde más se donaron kits, y por ejemplo en el Chocó es el departamento donde menor cantidad de kits se han donado. En el reporte 2 ya tenemos el mismo análisis, pero realizado con la región. Eh, Tenemos que la región andina ha sido la región que más se ha visto beneficiada por estos kits, con un aproximado de 6.728 kits donados. Lo sigue Caribe, después la región Pacífica, Amazonía, hasta nos damos cuenta, Amazonas y Amazonía son una misma, pero como se dan cuenta, se cometieron errores al momento de la recolección de datos. Entonces ya aquí nos damos cuenta que con este gráfico la región andina ha sido la más beneficiada. Y por último, el reporte número 3, tenemos lo mismo. Esta vez es la cantidad de kits donados por ciudad. Entonces tenemos en cuenta que en el municipio de Montería fue el más beneficiado con cerca de 337 kits. Y lo sigue de cerca Aguachica, Cartagena, hasta llegar hasta Florencia, donde se donaron 197 kits. Entonces puedo detallar más la información, como Barichá, Ibagué, y eso ha sido como tal el análisis de datos mediante estas gráficas. Bueno, entonces esta ha sido mi presentación. Espero esté yendo todo ok, que la haya dejado satisfecha. Y pues muchas gracias por su atención.